nuevas herramientas tecnológicas para agilizar la gestión en esta contingencia sanitaria. La justicia no se detiene. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Regresamos a Sin Rodeos y oiga usted, no cabe duda que la adicción toma muy diferentes rumbos. Tiene matices tan variados que podría manifestarse en forma pues tan inofensiva como jugar, ¿no? ¿Por qué no? Y por eso vamos a analizar la adicción a los videojuegos. ¿Se podrá ser adicto a los videojuegos? ¿Tendrá alguna ventaja jugar videojuegos o todo es malo? Vamos a ver esto. Cuando tenía solo 10 años y se escapaba a las llamadas maquinitas de videojuegos mientras su mamá esperaba horas a que llegara con las tortillas, no pensó que estaba alimentando un problema de por vida. Se convirtió en un as de los juegos electrónicos y así fue separándose poco a poco de la realidad para convertirse en los héroes a quienes hacía triunfar a través de botones y palancas. Tenía ya más de 20 años y jugando pasaba la mayor parte del día. No, de su vida. No lo sabía o no quería aceptarlo, pero ya era un adicto. Sí, adicto a los videojuegos y ahora tiene más de 30 años. Esta historia la repiten actualmente muchos jóvenes y niños. Por eso es importante conocer cuando el gusto por los videojuegos se convierte en una adicción, para atenderlo debida y oportunamente. Heraldo Televisión. No, aquí estamos ya hablando todas de nuestro testimonio. Qué cosa más penosa, señores. El experto con el que vamos a platicar sobre este tema es psicólogo y es Ángel García Juárez, supervisor ejecutivo de psicología en doc.com. ¿Cómo estás, Ángel? No, pues contento. Ya no nos habías visitado y ahora este tema está sabroso. ¿Qué mala cara viste o qué? Es que estaba jugando en su casa. Estaba jugando. Hay que pedirle al público, por favor, mamás, papás, mándenos su WhatsApp. ¿Qué onda? ¿Qué piensan? ¿Tienen hijo o hija que está metidazo en los juegos? ¿Tiene marido que llega de trabajar y se sienta a jugar y ya no pela nada? ¿De veras eso pasa? Sí, es horror. Eso pasa. Entonces que nos lo cuenten, por favor. Que nos platiquen. Y si hay a lo mejor algún juego más adictivo que otro. A ver, ¿ya se considera que sí es una adicción los videojuegos? Sí, correcto. De hecho, desde 2013, en el Manual de Diagnóstico de Enfermedades de Salud Mental, ya se consideraba, ya se incluía, porque en efecto, como vemos, pues realmente las adicciones como tal ya no solo implican una sustancia, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que las adicciones tienen que ver con solo el consumo de algunas sustancias. Pero de hecho sí se generan sustancias acá. Eso. Esta no es externa. No, es de exactamente. acá. Oye, ¿y en cuál entra? Porque ludopatía es más bien juego de cartas o de azar. Pues, ¿O sí, entra en el mismo? Lo que pasa es que, en efecto, cuando nosotros pensamos a las adicciones como algo que tiene que ver no solo con sustancias, sino también con acciones, cabe perfecto, porque entonces ya hablamos de juegos en línea, juegos de internet, o bien juegos directamente de cartas, de un poco como la ludopatía. Y esto es importante aclararlo, sobre todo porque todos los papis, mamis que nos estén escuchando de sus adolescentes, sobre todo, pensar en cómo es posible que nosotros pensemos que un juego tan inofensivo como pensamos pueda caer incluso en una adicción. Y lo que pasa y lo que se ha encontrado en las investigaciones es que sí genera afectaciones drásticas, no solo a nivel orgánico, como bien lo mencionabas, con sustancias, sino también a nivel, digamos, comportamental, de sociabilidad. A ver, empecemos. Empecemos por el Focos rojos para saber si soy adicto o nada más me gustan los videojuegos. Eso. Porque hay gente que sí se pasaba horas en las maquinitas. Oigan, y ahora hay unas maquinitas que son literalmente, pero de apuesta. Sí, O sea, son de ganar varo, ya no son así que el Pac-Man y eso, ¿eh? Y están en todos lados. Es como tener ahí el casino. Pero a ver, ¿cómo me doy cuenta que sí ya me pasé de lanza? Sí, bueno, realmente, fíjense, ¿Qué tanto es tantito, no? ¿Qué tanto es tantito? Las clasificaciones son interesantes porque nos dicen que se habla de 12 meses. Sin embargo, nosotros sabemos en la experiencia que no tienen que pasar 12 meses para que uno reconozca que hay una afectación definitivamente. El primer punto que necesitamos
necesitamos reconocer es que ya tiene mucho más afectaciones, mucho más interés a esas actividades que a cualquier otra. Es lo Incluso mismo que desde comer. interfiere ya con todas Claro. tus otras actividades. Bueno, Lord Sandwich inventó el sándwich claro. porque no se quería levantar Quería de juegos soltar de las cartas. cartas, Fer, ahí Y andaba entonces le muy dijo a su entrado. cocinero, 2 rebanadas de pan y métale algo en medio. Y Sí, así surgió fue. el sándwich en una Entonces era un partida adicto al interminable. juego. Lord Sandwich. Podríamos pensarlo, pero no solo eso, hay que tomar en cuenta que todas las adicciones en ese sentido se complementan con al menos 2 ideas. La primera, que hay una afectación en el cuerpo a nivel cognitivo, a nivel perceptual, pero también a nivel social. Y esto es lo más importante, porque cuando ya empieza a haber afectaciones a nivel de sociabilidad, de relaciones, de incluso de trabajo en general, uno puede reconocer que ya estamos hablando de una adicción realmente por lo que sea. Y lo más importante aquí es reconocer que, en efecto, si nosotros pasamos horas ya directamente en el juego, en los videojuegos, no solo eso, están afectaciones a nivel social, ya incluso con nuestras esposas, nuestros esposos de repente, porque también hay en mujeres realmente. Sí. Eso Pero puede- las menos. las menos realmente, hay mucho más en hombres. Entonces, en efecto, ya cuando están digamos, estos elementos, sumando, por supuesto, también a algunos otros como falta de higiene, incluso ya no hay interacción, ya bañan. uno se encierra y hay una- Quedarse. Claro. Y hay muchos de estos juegos que ya son como que se hacen eternos, ¿no? Porque estás conectado con otros jugadores en otras partes del mundo. Entonces, bueno, mientras ahí es no, de sí, día, ya estás tipo en otra de la realidad. noche. Ahora ya le cambias porque resulta que si juegas el famoso Fortnite, que me trae loca con los niños, ya no sé, tengo que estar Es lo fijando de hoy con ellos. ¿Con quién están hablando? Porque de repente, Qué miedo. porque se juntan con otras personas de otros países y cuando hablan inglés ya entendí, pero luego oyes también adultos, o sea, hay de todo, adultos, niños, Claro. adolescentes. Entonces, sí conviven encerrados en un juego. Sí, pero están en otra Pero realidad. están en otra realidad. Ahora, y quitarlos. Por ejemplo, a mí me cuesta. Yo llego y ya sabes, antes te recibían en la puerta. Ahora tienes que buscarlos, a ver en qué parte de la casa están y jugando. que no te hagan, ay, porque los interrumpes. No, hacen drama, lloran, se las quito y A lloran ver, y no me importa. pero tienen que tampoco comer. son absolutamente No son malos. Miren, yo me acuerdo que yo de Claro. chiquita, la verdad, sí era bien adicta al Mario Kart y al Mario Bros. Ay, y todo sí, eso. ese sí me A mí me gustaba. tocó el Nintendo 64 en mi niñez. Entonces, bueno, mi hermano y yo nos dábamos ahí que... Un agarrón. No, pero re buenos, ¿no? Entonces, a la fecha soy mejor que él en el Mario Kart, ¿eh? Eso. A la fecha. Oye, pero nunca te hiciste adicta. Pero es que es lo que quiero saber, porque pasábamos muchas horas realmente jugando. Mis papás no se preocupaban, pero yo justo veo como que puntos a favor de los videojuegos, como que aprendes pues otros idiomas, porque en ese tiempo no venía traducido, entonces aprendías inglés, pues justo el trabajo en equipo, el Desarrolla un área liderazgo, como de que- coordinación en el cerebro. Ajá. O sea, Hay sí cosas tiene buenas cosas también. buenas. Sí las Sí. puedes Sí, encontrar. hay cosas Totalmente. buenas. Yo creo que el problema aquí es cuánto tiempo Ajá, y que se te acabe el gusto por todo lo demás. No, espérate, pero ¿sabes qué? El ¿qué tema es que juego? ahorita están encerrados. Ah, Juego, ese es porque otro a ver, problema. el de Mario Bros, pues a lo mejor te ayudaba un poco a la Imaginación. agilidad mental, no Sí. sé, ¿no? Pero hay otros que sí son pura matazón y que no sé realmente qué tanto A ver, te pueden Bren, ¿y ayudar. no será una forma de catarsis? Porque los niños estaban expuestos en Roma, no, hombre, hasta que cualquiera le rajaban la cabeza. En la Edad Media iban a las ejecuciones públicas donde Ay, les sacaban sí, las la tripas. Inquisición. En Francia todo el mundo asistía a las decapitaciones. Pero no eran necesariamente humanos saludables mentalmente, ¿no? Exacto, pero O sea, ahora ya lo tienes para hacerlo catarsis en alguien. ¿qué? O sea, en matar me a alguien. corrieron y en lugar de agarrarme matando, mato en los videojuegos. Exacto. Es que No puede sigues ser como quedando cosas de Hay- hay- tomar, hay- ¿no? A ver, ¿tú cómo sí, lo hay ves? aquí un Eso punto no bien importante. catarsis. Hay un punto muy importante, la disociación. Por ejemplo, hay una teoría que se Ay, llama está el de problema. Foster, que tiene que ver con sociabilidad, con destreza, habilidades, pero también con un tercer elemento que es en efecto la disociación. Es decir, cuando nosotros literalmente es como si nos separáramos de nuestro propio mundo. De hecho, por ahí hay un programa muy interesante en Netflix, ya lo comentaremos, donde uno se pone un chip, ¿no?, en la cabeza. Ay, sí, ¿Se acuerdan de ese? el Black Mirror, Black ¿no? Mirror, Ajá. ajá. No, Y qué entonces barbaridad. ya uno se va de su realidad y
justo se mete en esa. Un poco es esto, un poco Player es esta- One también, o sea. Pero también hay Exacto. gente deprimida que en estos juegos se le va el tiempo porque están tan deprimidos que los distrae. Sí. Como estos de Pues sí, Tetris, es un el de- sedante. entonces es como un sedante y pasan horas jugando. Y un poco ahí va mi comentario en relación a esta disociación que se genera, donde uno aprende malamente habilidades para modificar nuestros estados de ánimo. Cuando estamos en una depresión, en una ansiedad, de repente utilizamos estrategias bastante malas como es encerrarnos literalmente, disociarnos en un juego y meternos y quedarnos ahí. Esa herramienta ¿Cuánto evidentemente no es tiempo es sana. lo sano para que jueguen los niños Puede y ser... adolescentes? Se ha descrito, por ejemplo, en los niños Y el preescolares, marido. Ay. una hora, y el marido, una hora en los niños preescolares, en los escolares, al menos una hora. ¿Una hora al día? Al día. Ni el torneo da chance de acabar, Esto, Angelito. esto, digamos, Es que es peor que jugar turista en mi época, era toda la tarde. O sea, una hora. Y aparte hay que ver qué juego. claro. O sea, Pero a cada ver, quien según tú. Porque acá. en los juegos electrónicos es una hora y en los juegos de mesa pueden ser 2 o 3. ¿Cuál, A es, ver, la ¿cuál es la diferencia? Al diferencia? final del día estás jugando basta y estás obsesionado por ganar. Sí. O estás jugando, como dice Fer, el turista, ese no se acaba nunca, el Monopoly. el Monopoly. Lo que pasa, ahí en efecto, Ajedrez. decíamos estos juegos, muchos en realidad, incluso los videojuegos, tienen que ver con esta sociabilización, digamos, uno Porque puede los tiene sociabilizar, cerca. porque lo tiene, aunque, por ejemplo, a nivel ya los videojuegos, te pones Pues tu es que allá tus también audífonos los y tienen ocurre. cerca. Sin embargo, cuando esto es, digamos, la razón por la cual está el juego es justamente por las afectaciones o por una depresión o querer evitar estas sensaciones o estas emociones o simplemente situaciones de violencia, de agresión que uno vive y es como mi forma de resguardarme, mi forma de ignorar la realidad, es el momento que nosotros Oye. tenemos que poner el foco rojo. Salimos a la calle a preguntarle al público. Claro. A ver qué contestaron. A ver qué Vamos dijeron. a ver. Amigo, ¿te consideras adicto a los videojuegos? Más o menos. ¿Qué juegas? FIFA. ¿Con tus cuates? Pues sí, en línea. ¿Y en la pandemia te ha funcionado? Demasiado. ¿Tú te consideras adicto a los videojuegos? Sí, ¿Qué juegas? Fortnite y FIFA. ¿Cada cuánto juegas? Pues cada que se puede, cada día. Y ahora en pandemia más, ¿no? Sí, más. ¿No juegas nada? Muy poco. Pero pues por gusto. Ajá, sí. ¿Te consideras adicto a los videojuegos? Sí, un poco. ¿Cada cuánto tiempo juegas? Cuando hay tiempo, cuando se puede. ¿Cuántas horas le dedicas más o menos al día? Si juego bien, unas 3, 4 o 5 horas. Sí, juego bien. Pues un viernes, 3, 4 horas. Bueno, hay una película, ¿cuál era? ¿A poco no? Es la de Zombieland, que un chavo ni cuenta se dio del apocalipsis zombie porque quiso acabar un juego. Pero lo Entonces cierto- cerró 3 días. Lo cierto es que el exceso también de los videojuegos te puede aislar cuando ya te envicias, De a de te veras. puede aislar de a de veras y dejas de hacer ejercicio, dejas de moverte, Eso. dejas de darle... Pero para eso había Wii, Para eso, ahora ya el ajá. 360. Sí, Yo para tengo eso uno así de sacaron. Star Wars, que es creo que el único que me ha llamado la atención. Agarro mi palo de escoba y órale, pero las lámparas corren peligro. ¿No? Pero Claro. con el control chiquito ya está más decente. Exactamente. Y sobre todo hay que aclarar en efecto que los videojuegos no solo son malos en ese sentido, sino de hecho las tecnologías ayudan muchísimo. Se ha encontrado, por ejemplo, recientemente investigaciones sobre ajustes en la psicosis, por ejemplo, utilizando recursos de los videojuegos. Sí, Entonces, oye, hay, está maravilloso. A ver, espérenme. hay ¿ajustes simuladores. físicos? En las voces, digamos, estas investigaciones se realizan con videojuegos donde aparecen las voces y se mete meten un avatar, que de hecho así se llama la Órale, para investigación, que tengan cara. para que tengan cara y entrenar a las alucinaciones para que esas alucinaciones y esas voces disminuyan y ellos mismos puedan Sepan que es una alucinación porque es su avatar. Sí, porque Perdón. ya tiene. Que también hay simuladores, por ejemplo, los que se están preparando para ser pilotos y Claro. todo eso, y literal es como un videojuego y van y Exacto. practican y tienen que cumplir no sé Es cuántas que horas. ahí Entonces, es eso el está tema. También bien. Porque pueden jugar 1 hora Fortnite, pueden jugar 1 hora a tocar el piano, pueden jugar 1 hora el simulador. Carritos. Que mi hijo, la verdad, de pronto son 3 horas en el iPad. Pero me empecé a dar cuenta que a través de uno de esos juegos, de repente me dijo, quiero tomar clases de piano. Ah, ya ves. Justo. Y Fue un dije, disparador. ¿cómo? Y empieza a tocar el piano, pero como obviamente no es un niño común ni corriente. Pero además él tiene que tener un don aparte, ¿eh? Siempre traen.
pero empieza... Ellos. Sí. Va a ser seguramente muy buen músico. O algo. Pues quién sabe, le encanta la música, le encanta cantar. Entonces me pidió clases de canto, música, pero solo con el iPad puede tocar el piano porque observa cómo va en el piano y así llama la atención y lo copia. Justo. Entonces ya no, o sea, ya no sé de pronto hasta dónde, porque hay juegos educativos y juegos no, pero son muchas horas y de repente ya no sabes qué hacer. Ya te da un poco de nervio. Yo podría ahí hacer un ansiedad. comentario, en efecto, para los padres de familia que nos estén escuchando, es ¿cuáles son las razones por las cuales el niño o niña está en el juego? Pueden haber muchas, pero generalmente cuando tienen que ver por ansiedad, porque lo vemos muy deprimido, porque lo vemos muy aislado, porque lo vemos preocupado, cuando vemos que el motivo, digamos, en ese sentido, no es a practicar un instrumento, no es practicar para algo en particular. Cuando ya vemos que el motivo es otro, ahí hay que tener mucho cuidado porque en efecto, esto puede ser que se puede propiciar en efecto que más se aíslen, que busquen eso como una forma de remediar esa Pero cuando hay una negativa. condición como, por ejemplo, Asperger o alguna Down o algo, y se les pone el juego correcto, ¿crees que pueda incluso apoyar? Totalmente. De hecho, esto es muy interesante porque en efecto Fíjense aquí, cuando estamos Asperger, autismo en uno particular, nosotros podemos encontrar capacidades que no magníficas conocíamos. que no conocíamos y que podemos desarrollar a través de la tecnología, que es maravilloso, porque de hecho esto abre mundos, abre puertas. De repente uno puede encontrar un piano, como bien lo platicábamos ahorita, puede ser de carreras, puede ser incluso literatura, algo que incluso puede ser un motivador, de hecho, en ese sentido. Oye, Angelito, yo te tengo una pregunta. Tengo un conocido, bueno, fui a casa yo de unos tíos, estaba ahí un ahijadito que tienen, y entonces, pues literal estuvimos toda la tarde platicando. Bueno, pues yo ni enterada estaba que el niño estaba ahí, de repente bajó a la cocina, se llevó como que sus provisiones y se regresó. Pero les estoy hablando de que 5 o 6 horas ahí. ¿Qué hacen entonces los papás, pues justo para poner límites, para que no vaya a haber problema? Porque aparte están en edades difíciles. O sea, este niño que digo pero tiene uno 12 es años, cotichón, 13. pues es que si antes te ponían frente a la tele, ahora te ponen con la tablet. Entonces, ay, también, ya me deshice. No, y jugando Fortnite y que oías las voces y no sé qué. O sea, ya yo que fui de metiche, ya vi que estaba como igual jugando, en la Among Us, que es también ahorita. 5 o 6 horas. Sí, ¿Qué claro. hacen? O sea, ¿cómo le dicen? ¿Cómo establecen eso? Podría empezar con algunas recomendaciones iniciales, por ejemplo, para los niños chiquititos, los preescolares. Es importante que pongamos ahí en los preescolares, horarios muy particulares, sobre todo por ser chiquitos y acompañamiento. ¿No? Imagínate quién les está hablando. Cuando ya estamos hablando de la edad, por ejemplo, adolescencia, escolar, ya más escolarizada, necesitamos no solo acompañarlos, no solo poner ciertas reglas de ciertos horarios, sino también hacer algo importante que es compartirles un poco de cuáles son los riesgos y situaciones que se pueden presentar. Como bien se mencionaba, uno de repente escucha voces de niños, de adolescentes en los juegos, pero de repente empieza a escuchar voces de adultos que no sabemos cuáles son los riesgos y necesitamos, digamos, en ese sentido, alfabetizar, acompañar, compartir, que hay riesgos muy graves, pero no por eso espantarnos, sino más bien todo lo contrario, acompañarlos. justo poner mucha atención. No, y hay papás, perdóname, es que hay papás que los dejan jugar horas por estar tranquilos en la reunión y en la comida y los dejas 8 horas con tal de que te dejen tranquilo, ¿no? Sí. También. Y bueno, otra de las bondades, los que diseñan los videojuegos. Ay. Ellos seguramente fueron adictos al videojuego y ahora mira, son multimillonarios. Sí. O sea, sí te puede dar pie a otro asunto, ¿no? A otro. sí. Oigan, pero hay perdón. chavitos ricos, ¿no? Pero también se hacen ricos. Hijo, es que cuesta mucho trabajo aquí también navegar. La nueva consola, la que van a pedir los niños en esta Navidad, y no creo que les llegue a todos, cuesta 15,000 pesos. Sí. Así. Y seguramente vas a los tianguis y hasta te la dan cargada, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, imagínate. Exacto. Oye, exacto. yo te quiero preguntar, ¿cómo sería una terapia con un niño que ya desarrolló o con un joven que ya desarrolló una adicción? ¿Cómo sería una terapia? Sí, es muy importante esta pregunta porque reconocemos primero que ya en las organizaciones internacionales ya la adicción a los videojuegos ya está considerada como algo dentro de algo que existe y que ya Pero vemos. ya se normalizó, Como el alcoholismo y la drogadicción. Exactamente. Pero no, más bien como alcoholismo y tabaco, o sea, está socialmente permitido. Ah, bueno, Sí me explico. Claro. Son adicciones, causan un chorro de muertes, Sí, pero claro. pues son socialmente aceptadas. Vero Castro regalándoles Regaló.
videojuego a Cristian en el cumpleaños, feliz. ¿no? Claro. O sea, está socialmente aceptado. Sí, justo. Y lo importante acá es que necesitamos sí o sí un tratamiento, digamos, multimodal, lo que nosotros conocemos. No solo, ya cuando estamos hablando de una adicción, necesitamos recurrir a este vínculo entre terapia y también muchas veces fármacos. Esto es importante reconocerlo. Fármacos. Sí, porque ya estamos hablando de adicciones, ya estamos hablando de algo Puede más haber grave. depresión y Ansiedad. no generar. Ansiedad, exactamente. Se las los afectaciones. quitas y empiezan con una Es síndrome de ansiedad. abstinencia. Ajá. O sea, hay un Exacto. síndrome de abstinencia. Y justamente porque ya los sistemas de recompensa a nivel cerebral, lo que pasa en nuestra cabeza en ese sentido, ya se ve modificado porque ya no es solo la convivencia familiar, ya no es ver que llega el mamá, el papá y de repente hay abrazos, sino más bien todo lo contrario. De repente ya lo único que los hace feliz en ese sentido es estar jugando allí y todo lo que los desconecte, evidentemente aparecen estas ansiedades, estas frustraciones, esta angustia que reconocemos. Oye, yo como algo pienso, por ejemplo, Bren, que si quieren la nueva consola y un buen acicate sería decirle junta para la consola y entonces ya lo tienes que distraer a hacer otra cosa. Sí, por ejemplo, mi hija empezó a vender aretes, pero no para una consola, ya tiene otro plan. Ella quiere una computadora como la de su papá. No, de doble procesador, no sé qué quiere hacer con ella. Yo creo que va a diseñar, ¿ok? Pero entonces ella empezó a juntar y claro, entonces ya le dedica tiempo a la trabajada, como quien dice, Claro. a la escuela y a su cosa, Eso. ¿no? Entonces yo creo que sería una forma medio de voltearles Motivarlos Exactamente. también a que hagan, La a que sean motivación. productivos. Exacto, a ver qué vas a hacer hoy para ganarte un dinerito extra. El mío hizo como 20 dibujos Y y, los va no a los vender. cobraba y decía, este es de 500, de 200. Digo, ay, me saliste La mía muy sí vende dibujos inteligente. y ¿sabes qué? Y dibuja, por ejemplo, porque tiene mucho para eso, los cubre celulares Ah, y le dicen de claro. tal personaje y se los regresa mira. perfectamente hecho, pero no, pues no, No, yo- cobran ni 50 pesos. No, yo ya le dije al mío, te ahí doy está 20 fallando, Fer. máximo. Pues le digo, ya me saliste tú más, Liz, si quieres Deja 20 que te hagas pesos. famoso. Sí, ¿no? le digo, salte a Claro. venderlos mejor. No, Oye, ahora, los juegos, ¿hasta qué edades sí tiene uno que estar ahí juntito como de, ay, te presté el celular, pero te estoy checando? ¿Y cuándo ya podemos dejarlos volar un poco más Justo. solos? Estamos hablando de la infancia, por ejemplo, ahí es importante siempre acompañar. Cuando da paso ya a la adolescencia, ya estamos hablando de 12, 13 años, esta práctica que tenemos los papás de repente de que nos digan qué hacen y que no funciona muy bien, es más bien involucrarnos, estas preguntas de a mí me pasa esto, yo siento estos miedos, yo siento estas angustias, yo siento esta felicidad, esta alegría, y es más bien involucrarnos y poder acompañar y saber qué es lo que viven, qué es lo que practican, qué es lo que les gusta y reconocerlo. En otras palabras, en la infancia, durante toda la infancia, lo más recomendable es estar muy pendientes a eso, sobre todo por los riesgos que puedan existir, como ya lo vimos a nivel de adicción, pero no solo eso, sino también a nivel de algunas ¿Y en otras qué momento se nos vuelve un school shooter, un disparador de escuela, un asesino? Porque cuando se hizo la masacre de Columbine, bueno, se fueron sobre todo lo que les gustaba a estos chavos, que si veían Matrix, que si oían a Aerosmith y que además jugaban tal videojuego. Si veras, puede ser un disparador. ¿Y por qué hay dos a los que les provocó eso y no a otros 100 millones? claro. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Familia, hacemos una pequeña pausa comercial, pero estamos de volada, de regreso con ustedes en la sala de Sin Rodeos. ¿Quisiera disfrutar de su tiempo libre y mantenerse saludable al mismo tiempo? ¿O incluso divertirse mientras se ejercita? Presentamos la nueva y mejorada iWalk Pro, la caminadora de calidad profesional al alcance de todos. iWalk Pro es la forma innovadora y divertida para quemar calorías y ponerse en forma. Es tan divertido que olvidará que está ejercitándose. iWalk Pro viene con un panel avanzado con sensores inteligentes para controlar el movimiento que le permiten iniciar o detener su iWalk solo con poner sus manos y ajustar la velocidad sin afectar su ritmo o arriesgar su seguridad. O también puede utilizar los botones digitales.
Vea sus series favoritas, deportes o películas con el sistema de sonido estéreo de alta calidad mientras camina o corre. iWalk viene con 12 programas automatizados para ayudarle a quemar más calorías y a tonificar su cuerpo. Desafíe cada ejercicio conforme progresa con sus 3 niveles de inclinación y siga su esfuerzo en la pantalla con monitor de ritmo cardíaco integrado. Ya sea que quiera perder peso o mejorar su condición física, el monitor de ritmo cardíaco le da información precisa sobre el efecto del ejercicio en su corazón. Y cuando termine, solo dóblela y ruédela sin esfuerzo fuera del camino. iWalk Pro le ofrece un ejercicio de calidad profesional en la comodidad y seguridad de su propio hogar al alcance de todos. Camine por su salud o corra para quemar más calorías y diviértase mientras lo hace con la nueva iWalk Pro, la caminadora más avanzada para el hogar. Llame ahora y ordene su propia iWalk Pro durante esta oferta de introducción y aproveche la ventaja de todos sus increíbles beneficios. iWalk Pro es la mejor y más accesible caminadora que existe para el hogar. Pero espere, llame ahora y pregunte al operador cómo recibir su iWalk Pro con todos sus increíbles beneficios con un descuento único de televisión no disponible en tiendas. No deje pasar esta única oportunidad para mejorar su salud y transformar su cuerpo de forma divertida con iWalk Pro. ¡Ordene ya! Los autoexpertos estamos realmente muy contentos porque ya llegó Santa Claus, los Reyes Magos y hasta el Grinch a Grupo Andrade con grandes ofertas. Si tú también quieres aprovechar estas grandes ofertas, no te pierdas Autoexpertos los martes y los jueves a las 3:30 de la tarde y los sábados y los domingos a las 10 de la mañana por El Heraldo Televisión, un canal del Heraldo Media Group. Oigan, no les dije un árbol, no un bonsái, es que ustedes de veras. Aquí tenemos una plática tan edificativa, ¿verdad? De cómo morirse. Y es que empezamos porque hay videojuegos. A ver, démonos cuenta de algo. Los videojuegos vienen clasificados. Sí. Te dicen de qué edad a qué edad, de qué trata. Donde lo de menos es el lenguaje, o sea, si va a haber destripamientos o algo. Pero también si tiene un cierto efecto de luces que puede provocar una especie de epilepsia. ¿Esto es cierto? Sí, justo. Es importante aclarar que muchas condiciones a nivel neurológico pueden ser derivadas o pueden ser provocadas por ciertas luces, ciertos elementos de sonido incluso que pueden afectar y desencadenar las epilepsias. Por ejemplo, ¿qué es una epilepsia? Pues realmente es una intercomunicación abrupta entre neuronas. Como un corto, exactamente, que justamente aparece ahí y eso evidentemente, pues para quien tenga epilepsia o quien no lo sepa, poco irritativo, aguas. Exactamente. Oye, y ahora, entonces, ¿por qué hay gente que puede reaccionar tan de forma extrema al mismo incentivo? Porque ¿cuántos no habrán jugado el videojuego que jugaron los de Columbine? Pero ellos ya traían otro rollo y salieron con armas a matar gente. Sí, justo. El hecho que se haya tomado a la adicción a los videojuegos como algo ya real, como algo que es cotidiano, es importante porque empieza a desplegar una serie de investigaciones. De hecho, en febrero de este año se hizo una investigación sobre sobre personalidad, sobre las condiciones de la personalidad que permiten justamente o propician que una persona pueda desencadenar alguna afectación. A ver, ¿como cuáles condiciones? Estamos hablando de neuroticismo, que quiere decir afectaciones o alteraciones emocionales. Estamos hablando de ansiedad, de depresión, que son condiciones de la personalidad o son condiciones, digamos, que una persona que traen y que pueden desencadenar y hacer en efecto que haya esas afectaciones a nivel, digamos, social. Es importante. Si vemos que le cambia el carácter a la persona que está jugando cuando salió de jugar, así como hay quien nos convertimos en hombre lobo cuando manejamos y nos empieza a salir así la bestia que llevamos dentro. Si les cambia el carácter, ¿algo hay? Sí, es importante reconocer que estos cambios drásticos de personalidad a partir de un evento cualquiera, no solo videojuegos, una muerte, no sé, la misma pandemia incluso que estamos ahorita, estos cambios drásticos es importante reconocerlos y poner atención. Puede ser que sea producto del entorno y del ambiente, eso es real. Sin embargo, si se mantienen un poquito en este tiempo, como comentábamos, evidentemente puede ser algo afectado. Pierdes y de repente, bueno, te enojas, pero un ratito, ¿no? Te quedas enojado ya toda la semana. Pero a mí también me dijo alguna vez Carlos Rodríguez, un gran guionista, comediante, pero que además muchos años editó una revista de Nintendo, que para él había sido la forma de comunicarse con su hijo. Claro. Y que ellos sí entendían lo que eran las arañas verdes y la baba pegajosa rosa. O sea,
¿habría alguna forma de por ahí entrarle y de, a ver, enséñame Totalmente. qué está pasando y a lo mejor nos da un espacio donde sí quieran hablar con nosotros? Eso es como justo lo que decíamos, de poder, no solo de preguntar qué hay, qué vive, qué tiene, sino más bien involucrarnos. ¿Cómo? Jugando Mario Kart, jugando las arañitas, jugando Echando la reta. echando la reta, exactamente, Como porque quien eso reconoce que nos importa y nos interesa qué es lo que hacen nuestros hijos, qué es lo que, y no solo Pues si nos la utilizar el pasamos juego como- juzgándolos. En mis Exactamente. épocas salíamos a jugar fútbol, pues sí, güey, en tus épocas. Y entonces los Claro. estamos Ahorita ni podemos salir. deslegitimando de todo, ¿no? claro. Exactamente. Está terrible. Qué punto muy importante, en efecto, porque se trata de eso, de saber que no solo es querer ver lo que hay, de esta ansiedad que tenemos como papás, eso pasa, sino más bien poder reconocer que hay formas, un poco de involucrarnos, ponernos a jugar. Antes era salir a jugar fútbol con los hijos, ahorita pues no se puede, pero es jugar FIFA, jugar alguna otra cosa que va a permitir ese contacto con ellos totalmente. ¿Cómo te localizamos, Ángel? Pues doc.com. página? Sí, claro, doc.com o doc.com oficial. ¿Y en están Instagram. ahorita haciendo terapia hasta por Zoom? O sea, ¿se vale en forma lejana o De no? hecho, lo hacemos a través de aplicación. Nosotros Mira, desarrollamos qué interesante. tecnológicamente la aplicación y se hace en tiempo real, videollamadas, doc.com. Y bueno, ¿Y qué videojuego le pediste a los Ocho Reyes? yo a saber. Fortnite, yo lo quiero porque no lo he jugado. Perdónenme, por favor, pero yo no Te lo he van a jugado. linchar, Angelito, con necesito esa saber qué es eso. declaración. Ya perdimos al psiquiatra. Qué barbaridad. Me voy a ¿Y ahora quedar cuál ahí juegas encerrado. tú? El caso es que nos Ahora, encuentra pues, de todas hecho, en el Fortnite. El Wii, Sí. el Mario, Super Mario, el Mario Super Party, Mario. todos esos. No, yo les digo Las que a mí nuevas solo se me versiones. daba el Tetris, pero ni Yo el Candy Pac-Man. Crush. Yo sigo hasta la fecha también. jugando. Ay, Uy, Candy ese tiene un Crush montón de tiempo cambió la ya. historia porque fue el que les enseñó cómo meter mucho dinero. Sí. Mucho dinero y de a cómo llegaba la cuenta al mes cuando pagaba uno para subir nivel. Claro. El Sí, 3,000, ¿pagabas mucho? 5,000. Sí. Lila, ¿tú cuál jugabas? A ver que me diga aquí nuestra productora. Y Tetris. Tetris. Luego hay un Tetris yo tridimensional. igual, fíjate, en mis tiempos era el Sega, ¿se acuerdan? Ay, Nintendo, claro. Mario Bros. Claro, el Padrísimo. Sega era muy bueno, sí. Y miren, no quedamos tan locas, bueno, un poco. Estamos Poco, decentes. Más o menos. pero no tan mal. Oye, no tan mal. yo juego con mis hijos Candy Crush todavía. También a la es lo que fecha, dice Angelito. Oigan, ya nos tenemos que ir. Ahorita seguimos hablando de videojuegos. Eso, Gracias. o jugar. Los esperamos mañana, desde aquí contigo. Bueno, desde contigo, mi bebé. Desde nuestra mañana a las 7. Ya ha estado con todo, el aquí contigo también Bebe. y sin rodeos. Y ahorita nos vamos a ir con quién creen. Con nuestra güera de las estrellas. Así que no le puede cambiar, quédese en Heraldo Televisión. A ver, vámonos. ¡Ay, estrellitas de luz!